Bueno, como siempre, les pido que anden con los micrófonos desactivados, pero estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. Entonces, si tienen un comentario o una pregunta, siempre con mucho gusto, con toda confianza, pueden abrir el micrófono para hablar, pero después volver a desactivarlo de nuevo, por favor. Estamos en la lección 4. Hoy vamos a estar en el Viernes Santo. Vamos a estar estudiando la primera cena del Señor en Mateo 26 y Juan 13. Vamos a comenzar nuestra lección con una oración. Amado Señor Jesús, estoy muy agradecido por tu amor. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por mí, sino que fuiste a la cruz para pagar mis pecados. Y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pido que me perdones por no amarte más. Enséñame a amarte cada vez más en gratitud por tu amor para mí. Amén. Bien, vamos a seguir adelante con la pregunta de repaso. Entonces, la pregunta que pusimos en el grupo. Y hoy hay mucho en los evangelios sobre el Jueves Santo, el día antes de la muerte de Jesucristo. Y vamos a enfocarnos especialmente en lo que leímos para hoy. Mateo 26, 17 a 29 y Juan 13, 31 a 14, versículo 7. Pero vamos a comenzar con una pregunta sobre lo que pasa también en el mismo aposento alto, pero anteriormente, al principio de Juan 13, de Juan capítulo 13. Explican por qué Jesús les lavó los pies a los discípulos antes de la cena de la Pascua. Porque, John. Jesús le lavó los pies a los discípulos para enseñarles lo que es el amor, que en el verdadero amor hay servicio con humildad. Él quería que los apóstoles también hicieran lo mismo con las demás personas, estuvieran dispuestos a servirles de una manera humilde. El Señor, además, hay un versículo de la Biblia donde dice que el Señor dice que yo no vine para servir, sino para ser servido, dice el Señor. No vine para ser servido, sino para servir y a dar mi vida en propiciación por muchos. Entonces, el verdadero ser del cristiano es ser un portador de las buenas nuevas de salvación a través de nuestro servicio humilde hacia los demás. Sí, gracias John, bien dicho. Entonces es ejemplo del amor, ¿verdad? Jesucristo muestra quién es siervo de todos, no para ser servido, sino para servir. Gracias John. ¿Otro comentario sobre la pregunta? Sí, eso, históricamente eso se lo hacían, por ejemplo, eso pasó en la Biblia, por ejemplo, cuando llegaron 3 ángeles, creo que fue no me acuerdo qué, y le lavaron los pies. Sí, eso significa humildad. Pero yo estuve leyendo y él decía que el que estaba lavado no necesitaba lavarse los pies, pues estaba lavado todo limpio. Yo creo que era más el significado del perdón de los pecados, del conocer que Jesús es el que limpia. ¿Sí me entiendes? Sí, Camilo. Entonces, creo que tenemos los dos aspectos de la misma. En un acto, Jesucristo enseña su amor, su actitud humilde para servir a los demás. Y también vemos otra cosa. Entonces, Pedro dice que, Señor, ¿cómo es que tú, como mi Señor y Salvador, vas a lavar a mis pies? Y Jesucristo dice que es que Él que no recibe este lavamiento no tiene nada que ver conmigo. Y pensamos en muchos pasajes bíblicos, pero especialmente como Apocalipsis 7, versículo 14, donde habla de los ya salvados en los cielos y habla de ellos y dicen que estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces pensamos en la perfección que recibimos, lavados por la sangre de Jesucristo, lavados de nuestros pecados también. Es otra cosa que vemos en la misma enseñanza de Jesucristo, ¿verdad? Entonces creo que ya
ya tenemos las dos cosas principales. Sería en primer lugar, bueno, hay dos cosas. Es la enseñanza de cómo Jesucristo muestra su amor, toma la actitud humilde de siervo, porque fueron los siervos más humildes que siempre recibieron el trabajo de tener que lavar los pies de los visitas. Pero también tenemos la otra cosa, que Jesucristo, quien el próximo día iba a dar su sangre para lavar los pecados del mundo. Entonces Jesucristo muestra en este acto que necesitamos ser lavados por Él, ¿verdad? Miguel Ángel iba a comentar. No, profesor, creo que es de que pulsé algo sin querer. Sí, ok, no, está bien. Entonces ya tenemos estas dos enseñanzas grandes en ese acto de Jesucristo. El lavamiento que necesitamos para salvarnos en su sangre y también el ejemplo de cómo amamos los unos a los otros con actitud humilde, no tratando de serlo pensando en nuestro propio bien, sino pensando en el bien de los demás. Pienso especialmente en Filipenses 2, cuando habla de que la actitud de Jesucristo, de humildad, debe ser nuestra actitud también. Okay. ¿Otros comentarios? Rubén, buenos días, iba a comentar. Sí, buenos días. Sí, creo que Jesús ahí estaba mostrando sus dos facetas. Mostraba cómo siendo lo más grande como Dios verdadero, también era lo más pequeño como verdadero hombre en su humildad. Sí, y gracias Rubén. Y más adelante en este mismo capítulo vamos a escuchar a Jesucristo hablando del mandamiento nuevo. La parte nueva es que Jesucristo les iba a mostrar cuán extenso es su amor, ¿verdad? Y él dice que os améis unos a otros como yo he amado. Entonces iba a mostrar cómo iba a amar a ellos, como sacrificando a sí mismo, y nosotros, el mandamiento es que nosotros motivados por el amor que ya hemos visto en la cruz, vamos a querer servir a los demás, a nuestro prójimo, mostrando el mismo amor. Pastor André, hay un proverbio mundial que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Sí. Bien. Cuando lleguemos a la Santa Cena, tengo una pregunta para hacer. Sí, claro que sí. Sí, es parte importante de la lección, de lo que vamos a hablar, Rubén. Entonces, ya pensando en eso, entonces Jesucristo está en el aposento alto y vemos mucho de la historia y aparece la historia de esta última cena en Mateo 26, en Marcos, en Lucas y Juan. Y no vamos a poder estudiar todo. La lectura específica para hoy es de Mateo 26, 17 a 29, donde vemos que Jesucristo envía a los discípulos a preparar el lugar en la casa en Jerusalén. Habla de la negación, de la traición que iba a pasar por Judas y vemos la última cena. También vamos a estudiar Juan 13, 31 a 14, versículo 7, donde Jesucristo habla de su amor y el amor que quisiera ver en sus discípulos. También anuncia la negación de Pedro y habla del camino al Padre. Pero entonces, mientras que estamos contestando las preguntas, vamos a enfocarnos en estos detalles, porque hay mucho de qué pudiéramos hablar, pero vamos a enfocarnos especialmente en lo que viene de la lectura de hoy.
Pero antes de seguir adelante, vamos a dar la bienvenida a David García. Buenos días, bienvenido. David tiene su micrófono desactivado. Ahí está. Buenos días, pastor. Buenos días, bienvenido. También a Carlos González. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, que Dios le bendiga mucho. Bueno, recién terminé también el curso anterior, así que es un gusto seguir con esta clase nuevamente. Así que, Pastor Andrew, Dios le bendiga mucho. Gracias por siempre tener paciencia y permitirnos estar en la sala. Muchísimas gracias a usted, Carlos. Es un gusto. Y también damos la bienvenida a Benjamín. Benjamín, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, profesor Andrew. Muy buenos días, mis hermanos. Muy contento de estar el día de hoy compartiendo en mi concepto personal la doctrina más importante del día de hoy y quiero aprenderla profundamente. Bueno, desafortunadamente el profesor ya claro que no toda la vamos a poder estudiar hoy, bueno, pero voy a aprovechar mucho la clase. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Benjamín, igualmente. Bien, entonces ahora tenemos mucho de qué hablar hoy, ¿verdad? Entonces ya hablamos de Jesucristo lavando los pies. Ahora vamos a enfocarnos en lo que pasa después. Entonces no en el lavamiento de los pies, sino en lo que leí en la lectura de hoy, Jesús anunciando la negación de Pedro, antes enviando a sus discípulos a preparar el lugar, lo de la Santa Cena y también las palabras de Jesucristo sobre el camino al Padre. Bien, entonces vamos a contestar nuestras preguntas de considerar con estas partes específicas en mente. Empezamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Jesús, los apóstoles, puedo dejar a algunos, pero también estaba, no me acuerdo el otro. Sí, bien. Son los personajes principales, ¿verdad? Jesús, los apóstoles, menciono por nombre a Judas en la lectura de hoy. Pastor, en el video había una mujer, ¿quién era? Una mujer. Bueno, a veces porque lo que pasa es que en el video es una interpretación de un artista, porque no sabemos exactamente cómo se veía, ¿verdad? Entonces la Biblia no menciona específicamente, dice que los discípulos sí sabemos que ellos estaban presentes, muchas veces con ellos estaban las mujeres mencionadas al pie de la cruz con Jesucristo el próximo día, María, la madre de Jesucristo, María Magdalena, la otra María Salome, pero no sabemos si eran presentes o no. Entonces recibimos los videos vienen de alguien que tiene que poner algo, pero no menciona la Biblia una mujer presente en la Santa Cena. Okay. ¿Está bien, Camilo? Sí. Sí, entonces mencionan los discípulos y muchas veces ellos estaban ahí con los discípulos también. En Juan 19 menciona que ellos siempre estaban con Jesucristo y sus discípulos apoyando el ministerio, pero no sabemos si ellos estaban presentes o no en el aposento alto. El dueño de la casa donde tomaron la Santa Cena. Sí, exactamente, es el otro personaje. Gracias, Rubén. Y vemos a ese dueño de la casa en Mateo 26. Dice que cierto hombre en la ciudad, no sabemos su nombre, pero tiene que ser un seguidor de Jesucristo que tenía una casa con un aposento alto, un cuarto grande para celebrar Pascua ahí. Bien, la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? El pan y el vino. El pan y vino, ¿sí? Bien. Benjamín. El aposento alto donde estaban reunidos. El aposento alto, John.
Aposento alto, pan y vino. Benjamín, ¿iba a contar? La casa donde hicieron la cena. ¿La casa, Benjamín? Sí, gracias, profesor. Sí, evidentemente mis hermanos ya anunciaron lo más importante, los objetos, pero solamente quiero agregar que en el pan y el vino están presentes junto con el cuerpo y la sangre de Cristo. No es un objeto, pero es lo que la doctrina nos quiere enseñar. Entonces, el pan puede estar ahí, el pan sin levadura puede estar presente físicamente como objeto, pero la importancia, lo más importante es la presencia de Dios. Sí. Amén. Gracias, Benjamín. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Dice, esto es mi cuerpo. Y más adelante dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Vamos a hablar un poco más adelante sobre el significado, pero tomamos las palabras de Jesucristo como son. Habla de pan y fruto de la vid o vino y habla del cuerpo y de su sangre. Bien. La copa también. Otro objeto que podemos mencionar es la copa, ¿verdad? Dice que Jesucristo, que Él tomando la copa, entonces está ahí la copa. Bien. Creo que son ya, bueno, pues también en lo que leímos de Juan 14, menciona la casa de Jesucristo, habla de la casa de su Padre. También habla de que tiene muchas moradas que podemos mencionar. El plato también se olvida. Bueno, sí. Bueno, pero no menciono el plato, ¿verdad? Bueno. Sí, dice que mete la mano en el plato conmigo. Dice Jesús. Sí. Sí, es cierto. Sí, en la parte anterior. Sí, bien, Rubén, gracias. Está en versículo 23. Yo estaba pensando en la parte más adelante, pero sí bien en la lectura habla del plato, ¿verdad? Habla y se puede ver como la conexión entre lo de, porque Juan, que estaba presente, y Mateo, que también está presente en el aposento alto, nos da dos perspectivas, dos puntos de vista verdaderos, 100% palabra de Dios, pero dos puntos de vista de las mismas acciones, hablando de lo que pasa. Juan habla de sus propias palabras a Jesucristo sentado ahí al lado de él, y Mateo habla de las palabras de Jesucristo a todo el grupo en general. Bien, ok. Seguimos adelante con la otra pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? En Jerusalén. En Jerusalén, ¿verdad? En Jerusalén. Al principio, en Mateo 26, versículo 8, habla de ellos estaban quedándose afuera de la ciudad, lo que vemos en las historias de la Semana Santa, y Él envía a sus discípulos a la ciudad, que es Jerusalén, para preparar el lugar. Bien, en Jerusalén. ¿Rubén? Yo tengo una pregunta para hacer, pero no quiero salir del texto no lo quiero sacar. Okay. Lo hago un poquito más adelante. Es sobre la Santa Cena. Sí, y la segunda parte de la lección vamos a dejar mucho tiempo para hablar de los detalles. Ok. Y también no menciona en qué parte de la casa fue en Mateo, pero Lucas nos da el detalle que está en el aposento alto. Lucas 22, 18, Lucas 22, 12 nos dice en qué parte de la casa estaba. Ok, eso es sencillamente donde. En la lección 5 vamos a hablar de la misma noche. Vamos a hablar de lo que pasa en el jardín de Getsemaní. Pero hoy estamos enfocándonos en lo que pasa ahí en el aposento alto de la casa en Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Un día antes de morir Cristo. Yo creo que 2 días. en la cena de la Pascua, creo. Sí, un día antes de la muerte de Jesucristo. John dice que en la cena de la Pascua, en el primer día de la fiesta, según versículo 17,
Benjamín también iba a comentar. La fecha. Gracias, profesor. A ver, el tiempo de la matanza de los corderos, celebración por la liberación de Israel de Egipto, creo que los judíos celebraban una fiesta referente al cordero. No tengo claro, tengo una más bien es como una duda, profesor. La diferencia del calendario judío con el Jesús marcó con su presencia la humanidad, pues con el horario del calendario. Ahí se podría decir jueves o viernes, no sé cómo decirlo ahí. ¿Me aclara ese tema, por favor? Sí, sería el jueves, según lo que vemos, porque el día, vemos que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? En versículo 17. Vamos a ver, van a hablar los evangelios del próximo día como el día de preparación para el sábado. Entonces, el próximo día es viernes, por eso sabemos que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura fue el jueves. Los judíos manejaban un calendario lunar. Nosotros tenemos hoy en día un calendario solar. Entonces ellos utilizaron la luna para marcar los meses. Nosotros tenemos nuestro calendario solar. Pero por eso cambia cada año la fecha que utilizamos para celebrar el domingo de la resurrección. Porque podemos marcar todavía, porque es el primer, creo que el primer, viene después, siempre viene después del 21 de marzo, es el primer mes. Primer jueves. Sí, no es el primer jueves, siempre, porque a veces viene al fin de abril, pero es el primer, como según el calendario judío, el primer, cuando ellos siempre celebraban después del 21 de marzo, para el primer día del mes después de eso. Entonces, tiene que ver con la luna, el ciclo. Sería más o menos en el año 25. Sí, más o a menos. A los 33 años de Cristo, más o menos. Sí, porque Jesucristo, real, como hablamos en la clase pasada, no podemos fijar exactamente el año, pero sería entre como, a lo mejor sería como el año 27 a 30. ¿Ok? Sí, yo calculo con 25 por ahí. Sí. A los 33 años de Jesús. Cuando tenía 33 años, eso es seguro, eso es lo que dice. Ahora sí puedo, sí. Ya. Ok. Muchas gracias. Realmente quedó claro, basándonos en que ellos tienen un calendario lunar y nosotros calendario solar. Es un buen argumento. Sí. Ok, bien. Entonces, ahora hablamos de cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Dicen que ese versículo se manejan muchos sentimientos, la traición, la entrega del Cordero, el nuevo pacto, no sé, serían eso, traición, por ejemplo, en lo de Judas. Podemos mencionar la traición de Judas y también en Juan 3 se habla de la negación de Pedro. Sí. Se le acababa el tiempo a Jesús. Rubén, ¿qué dijo? Que ya se le acababa el tiempo a Jesús, tenía que cumplirse la promesa. Sí, entonces era un problema, pero había que cumplirlo. Sí, y especialmente en la lección que viene en Getsemaní vamos a ver la angustia del Señor Jesús. Podríamos también, creo, entre los problemas mencionar los corazones de los discípulos. Jesucristo empieza el capítulo 14 con las palabras: no se turbe vuestro corazón.
hablando de ello, porque les había anunciado que él iba a preparar lugar para ellos. Benjamín, ¿otro comentario? Gracias, profesor. El problema viene desde la iglesia primitiva, con la idolatría. Recordemos a Pablo en Gálatas. De igual manera, Dios aún y siempre lo está haciendo, su promesa, la salvación para nosotros, y envió a su Hijo a resolverlo. Y bueno, ese es el problema real, porque Jesús cumplió todo lo que exigía la ley y sufrió por nosotros, logró nuestro perdón gratuito, y en agradecimiento, en gratitud a Él, debemos promulgar su palabra. El problema aún existe, pero Él envió a su Hijo y cumplió su parte. Nosotros debemos hacer la nuestra. Amén. Sí, gracias, Benjamín. Y tal vez podríamos expresar el problema con las palabras de Tomás en Juan 14, versículo 5. Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No entendía Tomás tan sencillo que pudiera ser el camino. Es sencillo, ¿verdad? En las palabras de Jesucristo es la solución, pero el problema ahí fue: el Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Podemos también mencionar eso como un problema en el texto. Entonces, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Los vamos a contar juntos. Hay unas cosas que vemos y otra vez, hay mucho en los 4 evangelios. Nos vamos a enfocar en los eventos de Mateo 26, 17 a 21 y Juan 13, 31 a 14, 7. ¿Cómo podemos contar los eventos? ¿Puedo, profesor? Por favor. O sea, el hilo conductor, por ejemplo, el lavado de los pies, después, ¿todo eso, pastor? ¿O ya se refiere a la cena, a la comunión? Sí, especialmente, bueno, entonces, ese del lavamiento de los pies viene al principio de Juan 13, entonces lo que viene después. Pues primero estaban hablando de lo de la traición, que Jesús dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Entonces, todos los apóstoles empezaron a preguntar: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y fue cuando el que comparta, y fue lo del plato que dijo un hermano, y él dijo: el que comparta conmigo este plato es el que me va a traicionar. Ahí fue cuando Judas Iscariote comió y le preguntó: ¿seré yo maestro? Y él le dijo: tú lo has dicho. Y él inmediatamente se ausentó de la cena, salió de la cena, no participó en el pacto o en la cena. Después ocurrió que sí había un pan y un vino normal que practicaban los judíos, y Dios lo hizo especial al compartirlo y decir que ese es el pan, este es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes, para ustedes, y el del vino, que ese será también el nuevo pacto de Jesús con nosotros. Y fue cuando dijo: amaos uno a los otros como yo los he amado. Y estableció el nuevo pacto. No sé si omití algo muy especial. Sí, bien. Bueno, sí, todo bien. Vamos tal vez otros detalles. Artemio iba a comentar también. El hermano Rubén, creo. Sí, bueno, hermano. Yo sí, tengo otra vez Artemio. una pregunta. Tengo una pregunta. El punto 2 de nuestro método, primero es captar y el punto 2 es contar. Ahora ya en considerar, el punto 6 vuelve a ser aquí dice contar la historia.
Me imagino que lo que es en el punto 6, o sea, a mí no me queda clara la diferencia de el contar como punto 2 y el contar la historia del punto 6, pero me imagino que en el punto 6 lo que se hace es ya poner énfasis en los eventos, no en la historia, sino en los eventos particulares, como tomó el pan, tomó el vino, le dijo a sus discípulos, ¿es así, pastor? O sea, aquí se puntualizan eventos particulares y no toda la historia, ¿o cómo sería? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos puntos? Sí, Artemio, gracias. Buena pregunta. Generalmente en el segundo paso de las 4C, en contar, es el que está enseñando quien utiliza sus palabras, o leyendo de la palabra de Dios o narrando la historia con sus propias palabras. En esta pregunta son los que están estudiando la historia, que los alumnos, los estudiantes, los participantes, quienes están contando la historia con sus propias palabras. Pastor, es como decir, el contar es narrar la historia, leer la historia. Y el considerar es estudiar el significado de esa narración o esa historia, que es diferente. Sí, especialmente por eso viene después de la pregunta sobre el problema, porque vamos a ver cómo resuelve el problema, si resuelve o no. Y lo que dice el hermano Artemio, que fue el consolidar, es poner en práctica la historia. Sí, y en práctica, porque especialmente la diferencia sería quién lo hace. En la parte de contar es el que enseña, que está contando la historia. En la pregunta especialmente sería los que están todos los que están participando, que están usando sus propias palabras. Artemio, ¿está bien? Ok, entonces, hermano, este método es un método participatido. Es un método inclusivo que es dialogado con el grupo para que el grupo también participe. No es un método para homilía, para sermón ni nada, sino como para estudio grupal. Generalmente sí, especialmente las preguntas en sí son para un estudio grupal. Utilizo también lo de los 4C de vez en cuando para predicación, para sermón, y utilizo pero cuando estoy predicando, utilizo como bosqueo para un sermón, no utilizo las preguntas. Considero los detalles, pero sin preguntas, así. Pero en la parte de consolidar, utilizo las preguntas como bosquejo de la última parte, que sería de la aplicación del sermón, para hablar del significado para las vidas de las personas. Sí, ya me queda bastante claro, pastor. Es que no alcanzaba a distinguir si era como para una homilía o como para un estudio grupal, pero ya me quedó. Pastor, es que lo que pasa es que yo estoy estudiando lo de las 4C. Lo que pasa es que cuando se hace una interrelación con el alumno, las cosas quedan más fijas en la memoria. Entonces, la homilía es diferente porque puede repercutir en el alma, pero no puede quedar de pronto en la memoria. Lo que habla en este 4C es un método nuevo de aprendizaje, ¿sí? Para poder evangelizar con otros hermanos. ¿Sí me entiende? Porque se ha estudiado que con el método de 4C hay más interrelación con la palabra del Señor. Sí, y lo que estamos enseñando aquí sería el método para como estudio grupal o un estudio con una persona tal vez. Se puede adaptar para una predicación también, pero no sería exactamente igual. No utilizaría las preguntas de considerar, por ejemplo, pero lo que estamos usando aquí sería más para un estudio interactivo. Bien, ok. Creo que ya mencionamos. Bueno. ¿Cuáles más detalles quisiéramos mencionar de los eventos? ¿Puedo, profesor? Sí, Benjamín, por favor. Gracias. Pues realmente todos los versículos que usted recomendó leer, Mateo 26, 17 al 29, todos son eventos.
Juan 13:31 y Juan 14:7. Son eventos que realmente no se pueden discernir en el perdón, me equivoqué en la palabra, no se pueden quitar uno del otro, anular, porque todos son eventos importantes. Para destacar el que dijo el hermano Camilo, la traición de Judas, pero Dios Jesús, por intermedio de su Hijo, nos enseña algo fundamental. Y eso es un evento que no se puede magnificar ni minimizar nada en lo absoluto, y es el perdón. Y cómo debemos hacerlo de corazón. Él sabía de la traición de Judas, de todo lo que vino a hacer aquí, y mantuvo su humildad. Es muy difícil, es muy fácil hablarlo, decirlo, pero como seres humanos es muy difícil aplicarlo. Entonces, en mi concepto ya personal, el evento más importante de esta doctrina es la enseñanza que nos deja Jesús, el perdón. Muchas gracias por escucharme. Sí, gracias Benjamín. Y especialmente lo vemos en el perdón, Jesucristo, como conectando la celebración de su cena, la cena del Señor, la comunión, con el perdón, ¿verdad? En Mateo 26 especialmente, estoy pensando en versículo, creo que es 27. Sí, o 28, cuando habla de la sangre que están recibiendo, que es para remisión o por perdón de los pecados. David. Sí, lo que estaba detallando, que estaba de comentario, ¿no? Cómo el Señor en todo ese pasaje de la Santa Cena, de lavar los pies a los discípulos, de mostrar la humildad, ser sencillos y humildes como yo, dijo el Señor, también usa el vino y usa el pan, y también da ejemplo a lo que él hablaba de la levadura, porque la harina, igual que la vid se fermenta y se cuida mucho cuando se hace para no tomar, no hacer vino alcohólico, sin alcohol, se puede decir, tipo jugo de uva, la fermentación, porque la levadura implica mucho tanto en el vino como en el pan. Y el Señor, por eso yo pienso que su cuerpo, que lo da en sacrificio por nosotros, justamente nos demuestra que no tiene fermentos, porque nosotros, nuestra vida muchas veces son tantas cosas que fermentan que justamente perdemos el control a veces de lo que estamos haciendo. Por eso Jesús nos enmarca. ¿Cómo sabremos dónde vas? Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien lo rectifica. Es mi opinión, ¿no? No sé qué opina usted y los demás. Sí, gracias David. Entonces, sabemos que fue mandato del Señor en la Pascua que tenía que usar, que fue parte de la celebración, siempre usar pan sin levadura. Y para recordar que en la Pascua que la original, que estaban conmemorando de la salida del escape de Egipto, no tenía tiempo para dejar la levadura funcionar. Cuando hablamos de la bebida que utilizaron, bueno, aquí habla del fruto de la vid, pero no menciona nada de levadura, sin levadura, pero siempre ellos celebraron la Pascua en la primavera, ¿verdad? La cosecha Sí. de las uvas pasó siempre en esa parte del mundo, en el otoño, entonces meses antes. Entonces ellos no tenían método para preservar la uva como jugo, porque no iba la pasteurización no se iba a tener el mundo hasta el año como 1850, algo así. Entonces, y habla también de la celebración de la Pascua con vino. Entonces, no hay indicación en el texto que no hubo vino que utilizaron ellos.
Bueno, sabemos, por supuesto, que el abuso del vino es pecado, ¿verdad? Perdón, pastor, yo lo que digo es la actitud, que si uno toma el concepto de la levadura que se usa para la fermentación de la uva o se usa para el pan, lo que Jesús hablaba en parábolas, nos da a entender justamente el comportamiento nuestro, cómo somos en la sociedad y con los que nos rodean a veces. Ese es el punto. Sí, y otra es para la levadura en las palabras de Jesucristo y también en Gálatas. Sobre la levadura, como puede ser como ejemplo del pecado que empieza algo pequeño, pero infecta a todo, ¿verdad? Claro, por eso yo le digo que él hablaba de la levadura de los escribas y fariseos, que supuestamente marcó mucho ahí, porque ellos conocían la Escritura. Y nosotros, al conocer la Escritura, muchas veces, sin querer, fermentamos por una pequeña levadura, que es lo que tenemos que a veces evitar. Ok. Sí, ok. Bueno, sí, está bien. Sí, es una comparación que sí hace Jesús. Una pregunta al margen nomás. Carlos. No escuché bien recién. ¿El vino que preparaban tenía alcohol o no? Bueno, entonces siempre decimos lo que dice el texto, no más ni menos. Entonces, en versículo 29, Jesucristo habla de la bebida que tenía como fruto de la vid, ¿verdad? En 1 de Corintios habla de la copa. Podemos decir tal vez un poco más, es que siempre en la Pascua los judíos bebían vino. Vino. Y el vino tenía alcohol. Que tiene alcohol. No tenía, y sabemos un poco más del contexto histórico también, que no tenía como pastorear para mantener jugo de vino fresco más de unos días. Y en Judea, la cosecha de la uva siempre hacía en el otoño y estaban en la primavera, entonces no tenía cómo tener jugo de vino como preservarlo, no tenía cómo preservarlo como jugo de vino. Siempre naturalmente el jugo de vino se va a fermentar. Claro, porque el Señor cuando dio el primer milagro, uno de los primeros milagros que hizo en la boda, que convirtió el agua en vino, fue el mejor vino. Y se sabe que el mejor vino es el mejor fermentado a través de los años. Sí, es cierto. Está en Juan 1, el primer milagro de Jesucristo en Juan 1. Entonces, no tenemos ninguna evidencia textual que dice que fue algo que no fue, que dice que fue jugo. La evidencia textual es sencillamente que era vino. Pastor Andrew, quisiera hacer un pequeño aporte. Quisiera hacer un pequeño aporte histórico, que he estudiado un poco sobre el vino, ¿no? No podemos juzgar si un hermano, por ejemplo, se toma una copa de vino, no, porque no está pecando, el pecado está en embriagarse, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Más sin embargo, algunos estudios religiosos que yo he hecho históricos de la Biblia, en el Talmud, que es un libro de tradiciones judías que va del 200 años antes de Cristo y 200 después de Cristo, enseñan que los rabinos las reuniones religiosas cogían el vino de uva y lo mezclaban hasta tres o cuatro o 3 porciones o 10 porciones para que el vino no quedara totalmente, para que no lo fuera a embriagar, ¿ya? Eso lo dice el Talmud en varios pasajes. Y según dicen que en el pasaje de las bodas de Canaán, y según dicen los teólogos, no sé, ¿cierto?, que el vino que se nombra ahí es oínos, ¿cierto?, que quiere decir vino sin alcohol, o ellos llaman eso almíbar de uva o jugo de uva, pero sin fermentar, ¿no? Pero son conceptos teológicos, pero yo me baso más en la palabra donde el Señor dice, donde la Biblia dice que el pecado está en embriagarse. Hay unos conceptos teológicos, pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. Y lo que vemos en la Biblia claramente que el abuso del alcohol siempre es pecado, ¿verdad? Y también he escuchado eso también, bueno, otra vez estamos hablando ahora de evidencia no textual, sino del contexto histórico, pero he escuchado eso también, que generalmente mezclaron
el vino que tenía con agua, bueno, para no embriagarse y también para poder compartirlo con más gente. Sí, era más para compartirlo, lo hacían de 1 a 10. 10 de agua, un poco de vino, pero era por eso, Sí, para diluirlo y para que no se cumpliera que se embriagaran, pero la función es, una cosa es el uso y la otra cosa es el abuso. Sí, ok. Entonces, y unos detalles que, más que debemos mencionar sobre contar la historia es lo que vemos en Juan 14. Es que Jesucristo anuncia todo lo que va a pasar, la negación del líder de los discípulos, Pedro, iba a negar a Jesucristo. Que uno de ellos iba a traicionar a Jesucristo. Entonces vemos que Jesucristo, en su amor, sabiendo que fueran tal vez turbados sus corazones, les da palabras de mucho consuelo y en Juan 14 sobre la casa de su padre, que él iba a regresar para traerlos, para estar con él, que también ellos sabían el camino y es sencillo. Es Jesucristo, es perdón gratuito que tenemos en él, quien es el camino, la verdad y la vida. Bien, entonces, sí, Camilo. No, que hay una parte que dice de Juan 14, dice, si me conocieses, también si me conocieses, también a mi Padre conocerás, y desde ahora te conocéis, le habéis visto. O sea, si él, simplemente viendo a Jesús, es como conocer a Dios, y es viceversa. Sí. Ok, sí, gracias Camilo, así es. Así es. Ok, bien. Entonces Jesucristo, sí. Entonces Jesucristo sabemos que Él es el enviado del Padre, por lo cual conocemos al Padre. Bien. Ok, entonces recordando los problemas que mencionamos, se resuelva el problema o que se resuelvan los problemas que mencionamos, ¿sí o no? ¿Y cómo? El problema más importante, que es el del perdón de pecados y la vida eterna, se resuelven en la Santa Cena, que es donde el Señor Jesús manifiesta que Él vino y el pan representan el cuerpo y la sangre ofrecido por Él en la cruz para perdón y vida eterna de los humanos. Es el problema más grande y yo pienso que se resuelve, ¿no? Que es. Sí, y vamos a hablar un poco más de los detalles cuando Jesucristo dice esto es, está dando porque no iba a estar como visiblemente como con sus discípulos de ese punto en adelante, como antes, les da la Santa Cena. Y vamos a hablar de los detalles más adelante, pero sí se resuelve el problema con eso, también con sus palabras de promesa que leemos en Juan 14. Benjamín. Claro que sí, profesor. Solamente quiero agregar que Dios en su poder nos da la solución al problema y nos lo comprueba con su vida pasiva y evidentemente también su vida activa, ¿no? Pero el momento es el más importante para la solución del mismo. Muchas gracias. Sí, gracias, Benjamín. Sí, entonces la solución presentada por Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son palabras muy bonitas, que no necesitamos nada. Tenemos lo que necesitamos en Jesús. El discípulo Tomás con su preocupación. ¿Y cómo vamos a saber el camino? Jesucristo dice, yo soy, ¿verdad? No hay nada más que necesitamos. Palabras de mucho consuelo que resuelva el problema de las dudas y preocupaciones de nuestros corazones. Bien, entonces, bueno, sabemos que Jesucristo identifica a Judas. Entonces, en el texto vemos las preguntas de los discípulos y quién va a traicionarlo es Judas, que entonces resuelva la pregunta, por lo menos en el momento. Algo más. Sí, creo que generalmente vemos que Jesús les da consuelo antes de su muerte, ¿verdad? Sabemos, Él sabía lo que iba a pasar esta noche en Getsemaní.
en la cruz el próximo día. Sabía que iba a pasar a los corazones de los discípulos, entonces les consuela con palabras, con su cena. Bien, ok. Seguimos adelante ahora y vamos a aplicar lo que hemos estudiado para pensar en su significado. Entonces, pensando otra vez en la pregunta de Artemio antes, en una enseñanza, esa es la parte en que los que están ahí estudiando están ahora pensando, transicionamos o cambiamos de ver los detalles del texto, ahora estamos pensando, ¿y qué tiene que decir a mí hoy en día? Y cuando uno está haciendo un estudio grupal o con una persona usando este método, vamos a dejar que ellos contesten las preguntas. Por eso siempre sería un intercambio entre el que está enseñando y los que están recibiendo la enseñanza, pero generalmente queremos que ellos hablen más. Y si es más como predicación, podemos adaptar el método para usar también para este propósito. Pero aquí estamos hablando del estudio. Usamos las 5 preguntas. Empezamos con esta pregunta. Entonces, si uno está enseñando a otros y dice, ¿de qué se trata la historia? Y alguien diría algo como, es una fiesta grande de los discípulos y están celebrando con mucha alegría. Tal vez tendríamos que repasar los detalles de la historia para que entendamos. Entonces, a veces con esta pregunta van a tener que, el maestro tiene que como regresar para considerar si hay preguntas que no entienden el punto de la historia. Pero empezamos con nuestra clase aquí con esta pregunta. ¿De qué se trata la historia con palabras sencillas? Pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Yo le colocaría, perdón, yo no, mencionaría el primer mandamiento. Benjamín, una vez más. Incluso, sí, señor, le colocaría el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ok. ¿Y por qué el primer mandamiento aquí, Benjamín? En gratitud por su sacrificio. Okay, sí. Por el perdón. Sí, entonces vemos a Jesucristo hablando del sacrificio que iba a hacer. Y amar a Dios sobre todas las cosas, lo vemos en la historia de lavar a los pies, ¿verdad? Que estudiamos al principio. Sí, y también lo vemos en Juan 14, donde habla del honrar a Jesucristo como el único camino. Bien, ¿qué más? Otro título puede ser La Santa Cena, un sacramento instaurado por el Señor. Sí, la institución de la Santa Cena que tenemos aquí. Bien, el establecimiento de la Santa Cena. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Bien, entonces eso es un tema. Jesucristo consuela a sus discípulos con la Santa Cena en Mateo 26 y con palabras sobre la casa de su Padre y enciende el camino en Juan 14 también podríamos mencionar. Bien, ok. Ahora, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? El de la infidelidad hacia Dios. Dice la Biblia que aunque Él permanece, nosotros somos fieles y fieles, Él permanece fiel. Judas fue infiel, ¿cierto? Y hay que confesar ese pecado, que muchas veces también cometemos infidelidad hacia Dios. A veces cuando nos da temor de pronto contarle a alguien por la posición que ocupa o porque nos vayan a señalar, ¿cierto? Esta vez también le estamos siendo infieles al Señor. Ahí de pronto yo tengo algo que decir, por ejemplo, lo de Judas es traición a Jesucristo. Nosotros traicionamos a Jesucristo. Y otro pecado es la negación a Jesucristo, lo que hizo Pedro, que es diferente a traicionarlo, negarlo por el bullying, negarlo por temor, por miedo, ¿sí? Negar nosotros mismos a Jesucristo. Y la traición es que uno lo traiciona con los pecados,
Por ejemplo, traicionar a Jesucristo con, con idolatrar más el dinero, ¿sí? Por muchas Sí, cosas. Pero en sí ahí es traición y negación. sí, y vemos la diferencia el pecado de Judas. Jesucristo habla del pecado contra el Espíritu Santo en otros lugares, que es una traición final contra Jesucristo. Es rechazar completamente a Jesucristo. Y no hay, si uno rechaza permanentemente a Jesucristo, no hay, y lo vemos en Judas. No, lo que confesamos nosotros como creyentes, generalmente diríamos sería más el pecado de Pedro, ¿verdad? Y el simbolismo de las 30 monedas de plata. Sí. O sea, por dinero se traicionó a Jesucristo o por intereses personales. Sí, y también podríamos mencionar, y eso viene inmediatamente antes de lo que leímos en Mateo de los 30 monedas de plata. Nosotros también podemos caernos en ese pecado, ¿verdad? De pensar más en la plata que en nuestra relación con Jesucristo, o negar a Jesús como Pedro, no querer decir nada a otra persona porque queremos guardar, tal vez está en el trabajo y no queremos que nadie sepa que somos discípulos de Jesucristo, somos cristianos, porque por tal vez amenaza a nuestro trabajo, pensamos que no vamos a poder avanzar en el trabajo por esta cuestión. Aquí en Bogotá o en Colombia, no sé en las demás partes, pero en Bogotá el cristiano es el que molesta, el que golpea las puertas, el que predica, el que tal cosa. Y eso es una labor titánica de ser cristiano. Evangelizar es muy teso, es muy dispensioso. No solamente es por el rechazo de las personas. Entonces las personas se guardan. Usted le pregunta, ¿usted quién es? No, pues yo creo en Jesucristo. Pero uno dice, no, yo soy cristiano. ¿Sí? Yo creo o sea, no es gritarlo, es hablarlo con firmeza. Y, por ejemplo, yo tenía ese problema, que inclusive con familiares lo mismo, la misma negación diaria. Es que usted está estudiando la Biblia, uno no dice, pues, al principio yo no lo decía, ahora lo digo y me molesta, ay, hoy qué voy a aprender, voy a aprender más. Pero todos los días es lo mismo, la negación, eso nos enseña a ser más fuertes. Y hoy, por ejemplo, hoy aprendí algo muy importante. Las 4C se puede utilizar, es para estudiar, y se puede utilizar otra cosa, es para la palabra de Dios, pero es para estudiar. Sí. ¿Puedo agregar algo, profesor? Sí, Benjamín. Gracias. Bueno, quiero aclarar que, inclusive el hermano John lo sabe, me decía católico hasta antes de la pandemia y hoy en día me declaro luterano confesional. Y en mi corto recorrido en la palabra de Dios aprendí algo, que nosotros no necesitamos luchar, sino tener fe. Y nuestra espada es nuestra esperanza. Por eso, el confesar el pecado del amor al dinero, la traición de Judas. Jesús sabe que nosotros somos seres humanos, somos su creación, su corona, pero no nos podemos escudar en que somos humanos para pecar y justificarnos. Es algo que a nosotros no nos concierne. Tú sabes que yo soy pecador, Señor, y me gusta el dinero. ¿Por qué me justifico? Eso es desconocer su amor por nosotros. Entonces, en gratitud, también me he dado cuenta que nosotros no tenemos por qué buscar a alguien y decirles así. No es obra nuestra. Es Él que actúa solo. Él no necesita de nosotros. No, o sea, el esfuerzo sí es cuando el cuerpo
se cansa y uno se fatiga de pronto estar hablando de algo. Y, pues yo no me considero una persona vieja, todavía salto un cerco, como decimos aquí en Colombia, hermano Camilo, de un susto, a pesar de mi edad. Me considero una persona saludable porque es la voluntad de Dios. Con respecto al dinero, pues bueno, plata tenían los jeques, ¿no? O tienen. A nivel de Colombia, Santo Domingo. Pero quiero compartirle a todos, especialmente a usted, hermano Camilo. Dios te pone todo en el camino. Inclusive, hay momentos que te pones que no hayas qué hacer. Porque no buscas, te llaman. En tu labor diaria. Solamente tienes que tener gratitud a Dios. Nada más, no. O sea, yo no te puedo decir es así, nada así. Es un sentir espiritual, solamente eso. Muchas gracias por escuchar. Sí, gracias, Benjamín. Entonces, y especialmente bueno, pensando también en la pregunta, pienso en las palabras de Jesucristo. Entonces, el pecado que vemos aquí es la negación de Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo antes, Mateo 16, versículo 24, había dicho a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y entonces la vida cristiana es negar a sí mismo, negar los deseos de la carne, negar a negar ese deseo de ser aceptado por todas las personas en la sociedad y seguir a Jesucristo, ¿verdad? Venir en pos de Él. Y la verdad es que hemos caído en el pecado de, en vez de negar a nosotros mismos, negar a nuestra carne humana, nosotros muchas veces elegimos negar a Jesucristo. Y bueno, la verdad es que es algo, vemos el pecado de Pedro, ¿verdad? El líder de los discípulos, y también nosotros somos culpables de habernos caído en el mismo pecado. Pero lo bueno y la bendición y las buenas nuevas siempre vienen la pregunta después. Después de ver nuestro pecado en el espejo de la ley, tenemos el gozo de anunciar las buenas nuevas. ¿Y dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? En su perdón, profesor, porque no es fácil. Eso sí, no es fácil. A veces, y es muy común, uno como ser humano se queja y piensa y dice cosas que no deben ser, pero cuando cae en cuenta, se acerca uno al Evangelio y se fortalece de nuevo. Y esa es la lucha, ¿no? Eso sí es complicado. Uy, todo eso y en tan corto tiempo, créame que han habido momentos porque el conocer la ley real como es, te dice quién eres y reconocer que no es perfecto, pero tener que manejarlo, eso sí es difícil, especialmente para mensajes para usted, hermano Camilo. El Adán viejo está ahí presente y a veces uno lucha y pum, lo derrota a uno mismo. Así no es, no tiene que ver nada aquí, pero siempre está la tentación, la ira. Yo soy una persona temperamental, he perdido muchas cosas materiales por eso mismo. El egocentrista morir, y me ha tocado duro, y lo confieso el pecado públicamente. No me da pena, no me da vergüenza, porque Dios es el que decide, no la humanidad. Muchas gracias, profesor. Gracias, Benjamín. Sí, muchísimas gracias. Sí. Y eso es la fe cristiana, ¿verdad? Es perder la confianza en la carne, perder la confianza en sí mismo y confiar 100% en Jesucristo, sabiendo que somos débiles, que hemos fallado, que hemos pecado.
y pecamos, como vemos la lucha de San Pablo en Romanos 7 contra el pecado, es una lucha constante, pero al fin del capítulo, él concluye con las palabras: doy gracias al Señor en Cristo Jesús, porque sin Jesucristo no hay esperanza. Bueno, en la fe cristiana es sencillamente confiar en Cristo como nuestro Salvador y saber que no hay otra esperanza, que no hay otro, como dice en Juan 14:6, que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra que nos da vida. Solo en Cristo, ¿verdad? Solo en Cristo. Y él sabía que sí, Pablo iba a negar a Jesús, a él en la manera más pública, pero los demás discípulos también lo iba a abandonar en Getsemaní. Pero Jesucristo aún a ellos da la Santa Cena para, como dice, para la remisión de los pecados, como dice en Mateo 26, versículo 28, no porque fueran personas muy, muy fuertes y los mejores ejemplos de la fe de todo el mundo, sino por su debilidad, porque necesitaban la remisión del pecado, necesitaban el perdón de pecados ofrecidos solo en Jesucristo. Bien. ¿Algo más? Entonces, en vista del amor que tenemos, bueno, que recibimos en Cristo, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué es lo que Dios nos enseña a hacer o pedir? ¿Puedo? Benjamín, por favor. Pedir. Pedir fe. Que nunca nos quite la herramienta. Eso hay que pedirlo con mucha fuerza. Es muy difícil porque las buenas noticias, el Evangelio es un alimento espiritual que no tengo palabras para describirlo de igual manera, no puedo magnificarlo, minimizarlo, ¿no? Pero está ahí. Y está en tu vida diaria, está en mi vida diaria. El cambio es, o sea, ver el amanecer de una, ahora sí como ser humano, ya me levanto todas las mañanas, casi todas, bueno, antes no lo hacía, o lo hacía de vez en cuando, y miro el amanecer de mi ventana y digo, pero qué bonito es el cielo, caramba. Hasta cuando llueve no me desagrada. Antes me molestaba cuando llovía. Pasó un ave, se postra en mi balcón, me mira, eso nunca, cuando era niño, inclusive cometí el pecado de cazar pájaros, pero ahora es muy diferente que no sé cómo escribirlo, el hacerlo todos los días. Muchas gracias, profesor. Gracias, Benjamín. Y bueno, se sirvió de agradecimiento, ¿verdad? Porque al fin de cuentas son las buenas nuevas de Jesucristo que nos dan las fuerzas para seguir adelante, el motivo. Camilo también iba a contar. Sí, que hablan ahí que él cumplió lo que vino a hacer acá, que es el Cordero que iba a entregar todo por el perdón de nuestros pecados. Eso es muy importante. Y también el pacto, el que habla en la misma cena, que dice que el nuevo mandamiento de amarnos como Él nos amó a nosotros. No importa nada más. Sí. Y bueno, al fin de cuentas sabemos que como Pedro somos personas débiles que necesitan el consuelo del perdón constantemente. Eso es nuestro consuelo y también nuestro motivo. David también iba a contar. No, lo que iba a decir, pastor, justamente, que la pregunta que usted dijo de qué pedir o cómo actuar, ¿no?
y primero pedirle al Señor que nos ayude a poder escudriñar bien su palabra y tener entendimiento, para poder, como el Salomón dijo, Señor, el pueblo tuyo es grande, y pedirle que los obreros se multipliquen y bueno, y saber que Jesús demuestra en la cena que sí nos conocía a cada uno, como conoció la actitud de Judas, conoció la actitud que iba a tomar Pedro, más allá que él dijo que Pedro le ponía justamente porque iba a ser una base, una piedra fuerte, y sin embargo lo negó. Y nosotros nos pasa lo mismo en situaciones. Y por eso mismo digo que el aprender el ejemplo de que Jesús nos dio respecto a qué pedir es por nosotros propiamente y por nuestros hermanos, para poder llegar a que nos entendamos, porque a veces no nos entendemos. Y Él nos demuestra que sí o sí nos conoce, porque sabe cómo vamos a actuar hoy o mañana. Él sabe todo y no le podemos ocultar nada. Es todo, pastor. Sí, gracias. Y vamos a siempre querer alabar al Señor en el mundo, no importa quién lo escucha. Bueno, importa quién lo escucha, pero quisiéramos compartir la palabra de Dios con todos, sí, y alabar a nuestro Señor. Y sí, pero ¿dónde vienen las fuerzas de hacerlo? No de nuestro propio ser, sino son cosas que nos da el Espíritu Santo obrando por las buenas nuevas que vemos, que nos motiva, que nos empuja a actuar así, ¿verdad? Bien, ahora la última pregunta de consolidar. Pensando en la historia, las palabras que estudiamos hoy, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Algo? ¿Puedo? Sí, Benjamín. Bueno, realmente en tu vida diaria, en tu actuar, es que no hay que demostrarle nada a nadie terrenal. Todo es en gratitud, en agradecimiento. Y como lo dije en mi primera respuesta, no tienes que buscar nada, todo se te da, te invita. Bueno, al menos en el hogar ya lo aceptan, esa es una prueba. Y realmente cuando tenga alguna reunión y posibilidad, pues el licor afortunadamente está en cualquier lado y desafortunadamente, valga la contradicción. Pero de igual manera, ahí sí digo, antes de conocer su palabra lo apliqué en total desconocimiento. Como muchacho tomaba mucho licor. De ahí en adelante seguí. Las consecuencias terrenales fueron fatales. Económicamente por el suelo, bueno, pero me aferré a Dios. Y iba a la iglesia, pero no sabía qué. Cuando era católico escuchaba, pero no entendía. Y Dios se me puso en el camino. Bueno, parece que me da la impresión, ¿no? Porque el que decide es él. Que me dijo, bueno, pues por aquí es. Está dando una gran oportunidad. Entonces, en base a ello, en algunas reuniones de trabajo, comenzaba a hablar y ya no me preguntan, sino que se acercan, me invitan a casas. Es una locura. Y cualquier momento es importante. Y si tengo la fortuna de encontrar la iglesia con quien como ser humano me identifique, con referencia, me refiero a la enseñanza de la palabra de Dios, de la Biblia, pues sería una experiencia maravillosa la primera vez. Y de ahí ya en adelante, pues lo que se venga serían bendiciones, claro, teniendo en cuenta que no puedo obligar a los que están alrededor mío. Es por aquí porque no me concierne a mí.
Toda mi familia es católica, se dice católica, yo respeto, pero son seres humanos muy justos. Tengo esa gran fortuna también. Mi familia actual, mi esposa, mi suegra, familia de ellos. Entonces, ya destacarlo sería en todo momento, en el actuar del creyente, diariamente. No lo digo, no lo considero secundario la congregación de multitudes, porque, porque a nivel personal o como ser humano, yo necesito aprender mucho. Y el libro físicamente es muy grande. Y soy un ignorante total para decir esto es bueno, esto es malo, aquí se equivocó, no puedo. Pero sí tengo claro que la palabra de Dios no refleja el pensamiento ni la sabiduría humana. También tengo totalmente claro que no hay contradicción en su palabra. Pastor, hermano, Sí. hermano Benjamín, una pregunta. Y la vivencia yo misma como ser humano. Sí. Amén. Gracias, Benjamín. Camilo. tengo una pregunta que hacer. Yo he escuchado al hermano Benjamín, por ejemplo, cuando dijo que yo sé que Jesús no necesita que nosotros hagamos nada por él, o así, pues, porque él no necesita nada de nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos una cosita tan pequeñita, pero él nos busca. A esa cosita pequeñita nos busca. No sé si estoy haciendo mal. Yo de pronto me pasa algo parecido al hermano Benjamín, pero yo estoy haciendo algo diferente. De pronto no sé si me estoy equivocando, o ustedes me pueden decir si me estoy equivocando. En el concepto, por ejemplo, mi familia es pequeña, mi núcleo familiar es pequeño. Yo tengo un hijo y una señora. Ellos son católicos también, pero yo sí trato de que ellos realmente conozcan la palabra del Señor en un significado diferente. No sé si estoy haciendo mal a no ser indiferente a eso, porque eso es lo que yo busco. Yo busco que la luz que yo vi la vean las demás personas. De pronto no lo hago ni con arrogancia, ni con decir, ah, es que yo soy cristiano. No, yo lo hago es porque yo creo en la palabra de Jesús. Cuando uno cree en la palabra de Jesús, quieren que los demás estén en la luz, ¿sí? Sin ser arrogante ni nada de eso. Pero yo creo que eso es una forma mía de agradecer lo que ha hecho Jesús en mí. Sí. Entonces, es muy diferente a lo que dice el hermano Benjamín. Y yo me siento que si estoy haciendo las cosas bien o no. No, quiero saber eso, porque yo antes tenía el papel ese de indiferente, de que no me importaba, de pronto no es subyugar, no es llegar a las personas con arrogancia, sino con amor. Yo a mi hijo trato de contar las cosas que yo aprendo diarias como en un cuento, de crear una expectativa de que hay un Jesús que es muy diferente a lo que enseñan de pronto la Iglesia Católica. Yo pertenecía a una comunidad que eran los agustinos recolectos de San Agustín, ¿sí me entienden? Que es totalmente diferente a lo que he aprendido acá. Es como una iglesia al ser humano, una iglesia de salir de cuatro muros, de salir yo estoy aprendiendo la palabra del Señor, la estoy aprendiendo bien para poderla decir, porque me parece muy ignorante no aprender y no poderla decir. Pero yo no lo hago con arrogancia, ni con, es que Jesús me conoció y que es que yo tengo que gritar. No, yo hablo con firmeza. Hablar con firmeza es diferente que gritar, ¿sí me entiendes? Pero no sé si estoy haciendo mal, al no ser indiferente. No. Gracias, ¿Puedo Camilo. responder, profe? Bueno, ¿Puedo responder, profe? quisiera mencionar algo aquí porque creo que la respuesta viene en el texto, ¿verdad? Siempre la respuesta está en el texto. Juan 14, versículo 6 que estudiamos hoy. Y creo que Benjamín nos estaba tratando de decir que otro camino, pero ¿qué es lo que dice Jesucristo, verdad? No, profesor, no, en lo absoluto. Qué pena interrumpirlo, es que yo soy atrevido, pero el ímpetu no me deja. Hermano, realmente hermano Camilo, en una fracción, explicártelo no se puede. Pero tenga la bondad
apunte en su libreta, cuando Academia de Cristo dicte el curso Ley y Evangelio, por ahí sería un buen comienzo. Solo un buen comienzo, porque realmente es la Biblia la que tiene las respuestas. Y no te puedo decir, yo soy el, o sea, lee acá, no, porque te confundirías más. Es importantísimo, no estoy haciéndole propaganda a la Academia de Cristo, claro, seguir los cursos de Academia de Cristo. Inclusive yo tengo una falla, que no he hecho el curso de legalismo y estoy súper interesado por tiempo, ya lo han lanzado 2 veces, pero me gusta mucho profundizar. Ley y Evangelio, podemos comenzar por ahí, hermano Camilo. Amén. Sí. Y bueno, voy a agregar algo. Juan 14:6 dice que hay un solo camino, ¿verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, si hay un ser querido que está tratado por sus propios esfuerzos o por el San Agustín o algo así, para llegar al cielo, para agradecer a Dios, para tener una buena relación, tenemos la responsabilidad, el privilegio de mostrarles quién es el camino y es Cristo. Entonces, jamás quisiéramos que ellos andan pensando que el cristianismo o la fe de la Biblia es confiar en lo que no es Cristo. Es muy peligroso a sus almas. Bueno, es una conversación muy buena, pero vamos a tener que seguir adelante porque es que hoy tengo que salir aquí de mi hora a las 12:30, pero no quisiéramos pasar por alta el tema importante de que hablamos. Y ustedes ya que han tomado otros cursos con nosotros, sabemos que hay un tratamiento completo, muy amplio del tema de la Santa Comunión, de la Santa Cena, en la clase de las enseñanzas de Jesús sobre qué es la Santa Cena, en que hablamos de los actos sagrados que Jesucristo instituyó, especialmente el bautismo y la Santa Cena. Aquí lo voy a hablar, ¿no?, en una forma un poco rápida y perdón, pero hoy voy a tener que salir, no voy a poder quedarme en el grupo, aquí en la conexión por más tiempo. Pero les voy a poner unas cosas de qué pensar aquí en la pantalla. Y si quisieran hablar más, estoy siempre disponible, esta vez por WhatsApp, seguir la conversación. Entonces, hay unas palabras que utilizamos. Se puede usar la Santa Comunión, la Cena del Señor o el Eucaristía. Eso es una palabra difícil para la lengua gringa, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Pero estamos hablando del mismo tema. ¿Dónde viene la Santa Cena en la Biblia? Lo vemos en Marcos 26, que estudiamos hoy, Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. También lo vemos en 1 de Corintios 5 y 10 y especialmente en 1 de Corintios 11, en que habla de la misma Santa Cena. Y son unánimos los textos en que tenemos los estudios de la Santa Cena, en lo que dicen. Hay unas cosas que dicen que es muy obvio de qué se trata. Hay una conexión entre la Pascua, ¿verdad? Jesús es nuestro Cordero Pascual. Celebró por primera vez la Cena del Señor en la celebración de la Pascua. Habla los dos de la preciosa sangre de Cristo, quien es el Cordero de Dios, que dice Juan el Bautista en Juan 1:21, mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces pensamos nosotros en la historia en Éxodo 3, donde la sangre, en Éxodo 3, Éxodo 10, donde la sangre del Cordero nos liberó de la esclavitud, y sabemos que la sangre de Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado. Entonces, es un punto importante y no vamos a poder, Jesucristo sencillamente dice, en las palabras que estudiamos hoy, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre del nuevo pacto.
Entonces, sencillamente confiamos que estas cosas son presentes. También habla en 1 de Corintios 10, versículo 16, habla del pan. Jesucristo habla del fruto de la vida, el vino que tenía en la copa. Entonces, ¿cuáles cosas son presentes ahí? Nuestra lógica humana dice que no puede ser su cuerpo y sangre, ¿verdad? Pero las palabras sencillas de Jesucristo dicen que están ahí, sencillamente. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, junto con el pan y el vino. Y no dice que desaparece el pan y vino y toma su lugar cuerpo y sangre. Sencillamente dice que hay 4 cosas presentes. Cuerpo con pan, sangre con vino. No podemos saber exactamente cómo Dios lo hace, pero confiamos en Él como capaz de poder hacer lo que dice que está haciendo. Entonces, puntos claves. Jesucristo dice que la Santa Cena es para el perdón de pecados, o como dice la Reina Valera 60, la remisión de pecados. Creemos lo que dice la Biblia sencillamente, que el pan y vino están presentes, el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes al mismo tiempo en lo que recibimos. Otros puntos claves. No es un sacrificio. Entonces, ya se mencionó la Iglesia Católica. Ellos hablan de como si fue sacrificado cada vez Jesucristo en la Santa Cena. Eso no es lo que dice. Hebreos 10 dice en versículo 10 y versículo 12 que Jesucristo fue un sacrificio para siempre. No es otro sacrificio. Ni es mera representación. Aceptamos sencillamente con fe lo que dice Jesucristo. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces, usamos la palabra comunión. De vez en cuando no es ley que tenemos que utilizar la palabra comunión, pero para expresar que en la Santa Cena tenemos comunión con Dios, unión con Dios, y también tenemos unión con los hermanos y hermanas en la fe cristiana, con las cuales celebramos. Es una celebración de unión entre nosotros. Bien. Desafortunadamente, no nos queda mucho tiempo para hablar con toda su amplitud sobre la pregunta. Les voy a dejar que piensen en las cosas. Si hay otras preguntas o dudas, siempre estoy aquí. También es un tema que de casi un curso entero habla de esos actos sagrados, como la Santa Cena, en otro curso de las enseñanzas de Jesús. Pero porque estamos estudiando el texto, quisiera presentarles una cosa que vemos en la Biblia. Ok. La tarea sería ver el siguiente video y leer de Lucas 22. Y les voy a poner, lo que voy a poner en el grupo no va a ser una pregunta, esta vez va a ser un repaso de las 4C de nuestro método. ¿Está bien? Amigos, perdón por la prisa de esta última parte de la clase. Es que, sí, pero sepan que este tema es un tema importante y es un tema que también se trata en otros cursos de la academia. ¿Está bien? Ok. Vamos a concluir entonces con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra. Confesamos con Pedro que con nuestras acciones y palabras te hemos negado en este mundo. Perdónanos por los méritos de Jesucristo y por lo que Él hizo. Consuélanos con las buenas nuevas de su amor para nosotros y por su sacrificio. Ayúdanos, Señor, a ser tus voces en este mundo, siempre mostrando a personas quién es el camino, la verdad y la vida, que es tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre siempre oramos. Amén.
Muchísimas gracias, amigos. Fue una clase de mucha bendición para mí. Espero que para ustedes también. Y disculpen la prisa de la última parte, pero si existe todavía una duda, una pregunta, un comentario, siempre estoy aquí. Y me pueden comentar por WhatsApp en el grupo o directamente a mí. Siempre estoy disponible. Que Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones para todos mis hermanos. Chao, pastor. Gracias por Camilo, todo. David García. Profesor Andrew, muchísimas gracias por este pequeño, digámosle, resumen de una clase que le advierto, voy a enfatizar mucho, los voy a perseguir en esta doctrina porque quiero profundizar en ella. Muchas gracias, un feliz día para todos. Bendiciones.